La mayoría de las personas desarrollan sus fobias más profundas a través de una experiencia traumática, y casi todas ellas ocurren durante la niñez. Es por eso que el día de hoy les presentaré una vez más algunas historias enviadas por el público sobre lo más aterrador que ocurrió durante su infancia. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy. Les habla su amigo Masked Man y aquí comenzamos. En una ocasión me quedé en casa de mis tíos por petición de mis primas, pues querían que estuviera con ellas. En aquel entonces supongo que yo tenía entre 8 o 9 años de edad. Actualmente tengo 19 y esa será una experiencia que jamás voy a olvidar. Mi prima siempre era muy envidiosa con sus cosas, en especial con sus muñecas, ya que jamás las prestaba. Ese día, supe que una de sus primas, que no era de mi familia, le había pedido una y ella se había negado rotundamente. Esto mismo ocurrió con mi hermana menor, a quien no le quiso prestar nada. Debido a esto, su mamá, es decir, mi tía, la regañó argumentando que ella debía compartir, algo que no sirvió para nada, pues mi prima era muy necia. Ese día recuerdo que pusieron una colchoneta, en donde mi prima mayor, la prima a la que no le gustaba compartir, y yo nos acostamos para dormir. Un detalle que me parece importante mencionar es que mi prima siempre tenía la costumbre de dormir con un muñeco de peluche, que era un perrito. Finalmente apagaron las luces y al poco rato me quedé dormida. Más tarde desperté de la nada. No tenía idea de qué hora era y tampoco entendía por qué me había despertado en la madrugada. Mientras mi vista se adaptaba a la oscuridad, pude ver que mi prima estaba boca abajo y creí ver algo que estaba moviéndose a través de su espalda. Era algo así como un bulto muy pequeño que no se distinguía bien. Aquello me dio tanto miedo que simplemente me tapé la cara con las cobijas para no ver, y finalmente al paso de unos minutos me volví a quedar dormida. Al día siguiente yo me desperté bastante tarde y justo cuando lo hacía comencé a escuchar que mis primas estaban discutiendo, ya que una de ellas decía que le dolía muchísimo la espalda. Su hermana la estaba revisando y le decía que tenía unos leves rasguños que apenas eran visibles. Fue en ese momento cuando recordé lo que había visto la noche anterior, algo que me llenó de muchísimo miedo. Finalmente les conté lo ocurrido y le dije a mi prima que tenía la sensación de que aquello que vi era la muñeca, pues aunque no sabía muy bien por qué, yo sospechaba fuertemente de ella. Mi prima se asustó tanto que jamás volvió a tocar esa muñeca y desde entonces cambió por completo su actitud egoísta con todas nosotras. Yo no voy a olvidar aquel día nunca, y de hecho, desde ese entonces no me gustan para nada las muñecas, ya que siempre tengo la sensación de que me están observando. Sin duda, esa fue la experiencia más horrible de toda mi niñez. Cuando tenía 4 años, vivía en Aguascalientes, y en ese entonces acostumbraba a salir a jugar por las tardes, poco antes del anochecer. Siempre me topaba con una niña, que era más o menos de mi edad. Lo curioso es que ella jamás hablaba, pues cada vez que yo le hacía una pregunta, ella solo movía la cabeza para decirme que sí o que no. Además de eso, recuerdo que todo en ella era bastante normal. Algo extraño es que siempre que jugábamos lo hacíamos en la calle, pero cuando yo le invitaba a entrar a mi casa, ella siempre me decía que no, y cuando yo insistía, ella se iba corriendo y no volvía hasta el día siguiente. Recuerdo que en ese tiempo me diagnosticaron un problema en el corazón, razón por la cual mis papás y yo nos tuvimos que trasladar de la ciudad donde estábamos hasta la Ciudad de México, pues ahí había más posibilidades de que yo fuera atendida de ese problema.
Eventualmente me fui olvidando de esa niña, hasta hace poco, cuando vino a mi mente todo el recuerdo de esa época. Así que le pregunté a mi mamá si la recordaba, y ella me dijo que jamás vio a ninguna niña jugar conmigo, que ella veía que yo salía a jugar y parecía que hablaba con alguien, pero que siempre asumieron que simplemente se trataba de un amigo imaginario que yo había inventado por sentirme sola, ya que en ese tiempo no tenía hermanos y tampoco convivía con otros niños. Mis padres, al ver que yo no tenía ninguna reacción negativa ante esta amiga imaginaria, decidieron no cuestionarme al respecto, y con el tiempo simplemente lo olvidaron también. Es curioso, porque recuerdo perfectamente a la niña, y aunque existe la posibilidad de que haya sido un producto de mi imaginación, la verdad es que yo creo que se trataba de algo más. Una noche, cuando tenía 11 años de edad, recuerdo que desperté de pronto. Vi el reloj despertador y noté que eran las 3 de la madrugada, y después comencé a sentir un frío intenso en toda la habitación, lo cual provocó que sintiera ganas de ir al baño. Cuando me quité de encima la cobija que me cubría, pude ver que había alguien, o algo, que se encontraba de pie junto a la puerta de mi habitación. Lo que más recuerdo eran los ojos, o más bien, lo que se suponía que serían sus ojos, pues en su lugar había un par de huecos negros y profundos que se mezclaban de forma extraña con la oscuridad de la habitación. Esta criatura no parecía tener nariz o boca y era bastante alta, además de que portaba una especie de vestido blanco, pero sin duda, el detalle que más me estremeció fue ver que en una de sus manos sostenía una guadaña, es decir, una hoz. Me quedé helada por unos instantes al encontrarme frente a este ser, pues yo no tenía ni la menor idea de qué hacer o cómo reaccionar. El miedo me invadió y me hacía temblar incontrolablemente. Me sentí atrapada, pues creí que si gritaba, aquella cosa me atacaría inmediatamente. Así que lentamente me incorporé entre las cobijas otra vez y me quedé la mayor cantidad de tiempo que pude sin moverme en lo absoluto. Pasé así un par de horas, hasta que recuerdo haber visto los primeros rayos de luz que atravesaron las ventanas. Finalmente me armé de valor y observé hacia donde aquel ser se encontraba, pero ahora ya no había nada. Decidí contarle a mi madre lo ocurrido, y mientras lo hacía, ella me observó detenidamente y después me preguntó: «¿Fuiste tú quien movió la Santa Muerte que estaba en mi cajón, verdad?». Yo le dije que sí, pero que había sido tan solo un accidente, pues mi intención había sido tomar otra cosa, que también se encontraba ahí. Mi mamá entonces me explicó que según lo que la gente cuenta, cuando alguien mueve a la Santa Muerte, ella se aparece en forma de advertencia para la persona que lo hizo. Desde ese entonces no volví a acercarme a su cajón y comencé a sentir un profundo respeto por ese tipo de creencias. Tenía aproximadamente 12 o 13 años cuando esto ocurrió. Un día mis papás iban a ir de visita con una de mis tías, pero yo no quise ir, así que les rogué para que me dejaran sola en la casa, y ellos aceptaron. Ya que se fueron mis papás junto con mis hermanas menores, yo me la pasé viendo televisión y escuchando música. Cuando vi que ya era tarde y no regresaban, me metí a bañar mientras escuchaba la radio, así que entré a mi recámara, que por cierto, no tenía entrada propia. Era necesario pasar por la habitación de mis padres y por ahí ingresaba a la mía, pero aunque no tenía puerta independiente, sí tenía una ventana que daba hacia el pasillo que comunica la habitación de mis papás con el recibidor y la sala. Estaba yo muy contenta, cantando con la música a todo volumen, poniéndome crema en el cuerpo, cuando de pronto, al voltear hacia la ventana, vi salir de la habitación de mis papás una figura negra humanoide como de 2 metros de altura, que caminó por el pasillo lentamente en dirección hacia la cocina, que se encontraba al fondo de la casa. Me quedé helada sin saber qué hacer.
Traté de encontrar una explicación, pensando que tal vez los faros de algún auto que había pasado por la calle habían creado ese efecto con la luz de la pared, y esperé a ver que pasaran otros autos para comprobar que era eso, pero cuando lo hicieron comprobé que no había sido eso. Así que lo que hice fue vestirme lo más rápido posible, apagué la grabadora y cuando estaba a punto de salir de la casa, llegó mi familia. Les platiqué lo ocurrido a mis padres, pero ellos no me hicieron ningún caso, así que a pesar del miedo que tenía, intenté simplemente ignorar lo que había ocurrido. Ahora que ha pasado el tiempo, creo que en aquella ocasión estuve frente a una especie de hombre sombra, y la verdad jamás podré olvidar la sensación de horror que experimenté en aquellos momentos. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Te ha ocurrido algo similar? Déjame saber aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirme a través de mi Twitter personal. Si quieres estar al tanto de las noticias relacionadas con este canal, te invito a que nos sigas en redes sociales. Te recomiendo que lo hagas, pues hacemos dinámicas con el público y anunciamos ahí antes que en ningún otro sitio todo lo nuevo que está por llegar al canal. Si te gustó el video me ayudaría muchísimo si lo compartes, y si quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Maskedman. Hasta la próxima.